Bienvenida. Hoy nos Breath. juntamos a analizar el tema conducción eficiente, tema número 8 del libro El Nuevo Conductor, que usted puede ver luego en nuestra plataforma ya guardado. Ya en el capítulo de conducción eficiente, el libro El Nuevo Conductor nos menciona todas aquellas técnicas que nosotros podemos desarrollar, ¿cierto? Para, como decía hace un rato atrás, en la introducción previa que no queda guardada, optimizar el rendimiento de combustible en nuestro vehículo y no contaminar tanto, ¿ya? Importante es que eso, que lo que usted, o sea, es importante que usted sepa al respecto de la conducción eficiente es que al principio probablemente no vamos a ser tan eficientes en la conducción porque cuando uno está aprendiendo a conducir, lo que más le cuesta, probablemente una de las cosas que más cuesta, es el uso del embrague, ¿cierto? Porque no sé si se acuerda de su experiencia previa, si usted ya aprendió o está en pleno proceso. Puede ser muy diversa el punto del aprendizaje que usted tenga y el approach, ¿cómo se llama? Como el enfoque del aprendizaje, ¿ya? Entonces, claro, es importante que nosotros vayamos desarrollando nuestro aprendizaje paso a paso y tengamos en consideración que acelerar suavemente es importante porque cuidamos el estado del motor del vehículo, hacemos que, si hacemos las mantenciones, por ejemplo, también cuidamos el estado del motor del vehículo y todo eso influye en nuestra seguridad en la conducción también, ¿ya? Así eso es como el tema global de la conducción eficiente, ¿ya? A eso se refiere, a mejorar los hábitos de conducción con la práctica, porque así se promueven beneficios para el medio ambiente y la seguridad, como digo, en las calles, ¿ya? ¿Qué se entiende según el libro El Nuevo Conductor como conducción eficiente? Es un concepto que se utiliza para referirnos a una actitud que nos permita obtener un mejor rendimiento en el energético en el vehículo. Algo eficiente es algo que nos permite hacer lo mismo de siempre, pero gastando menos. Ya a eso se refiere la conducción eficiente. Eso, con las medidas de conducción eficiente que vamos a ver acá, que son algunas, ¿cierto? En conjunto pueden llegar a reducir entre un 10 hasta un 15% el consumo de combustible. ¿Ya? Va a depender, por supuesto, del criterio suyo, si vamos a desarrollar estas conductas o no. Lo importante es que hay algunas que sí o sí deban cumplirse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros consumimos más bien desarrollamos una conducción eficiente, fomentamos un consumo óptimo del combustible y del vehículo y claro, lleva una mayor seguridad en en el desplazamiento, como ya lo he mencionado. ¿Sí? Hay varios componentes, mire, que pueden emanar de los tubos de escape de los vehículos y vamos a mostrar una tablita para que usted pueda ver algunos y sus efectos, ¿ya? Buenos días, Daniela, buenos días, Juan. Ahí está. Óxido o monóxido de carbono, que puede ser lo mismo, se escriben de cualquiera de las dos formas, ¿ya? Óxidos nítricos, hidrocarburos, anhídrido carbónico, plomo y dióxido de azufre. Cada uno de estos elementos contaminantes tiene diferentes elementos en las personas. Por ejemplo, el óxido o monóxido de carbono influye en el sistema cardiovascular y tiene como primera señal de intoxicación vómitos y dolor de cabeza, ¿ya? Algunos son cancerígenos, por ejemplo, como los hidrocarburos que pueden generar dificultades en las vías respiratorias. Óxidos nítricos también, irritación de mucosas y alteración en el sistema respiratorio. El que más preguntan generalmente es el anhídrido carbónico, que es el que contribuye con el efecto invernadero que provoca las alteraciones del clima. Ya eso es importante que usted lo sepa, ¿ya? O el plomo que puede provocar también daños a nivel del sistema nervioso central. Esos dos son los que más preguntan. De todas maneras, el pantallazo que usted va a tomar ahora le puede servir para estudiar posteriormente. Porque esto lo vamos a ver también en el tema de informaciones importantes que viene casi al último día de esta semana. ¿Ya? Entonces, claro, hay técnicas que nos van a permitir optimizar toda esta emisión de contaminantes. Por ejemplo, algunos vehículos, bueno, los vehículos tienen que la revisión técnica cumplir con una norma de análisis de gases de acuerdo a la reglamentación nacional. ¿Ya? Y eso finalmente se puede eliminar realizando mantenciones en el vehículo, usando aditivos correctos, porque claro, todo finalmente influye en esto de la conducción eficiente. ¿Ya? 10 entre 10 y un 15% del consumo final. Entonces, claro, ¿qué cosas podemos tomar en cuenta como conducción eficiente, ¿cierto? Antes de realizar un viaje, tenemos que preocuparnos de qué es lo que vamos a llevar, dónde vamos a ir, con quién vamos a ir, porque una conducción eficiente no solamente es ahorrar combustible, es, por ejemplo, programar el viaje, saber para dónde vamos a ir. O sea, si yo voy a hacer un viaje con muchas más, o más de una parada, ¿cierto? Hacer paradas sucesivas para no tener que ir y volver tanto. O sea, finalmente depende mucho de cómo nosotros podamos planificarnos también para poder circular. Muchas veces depende de la vía, depende de nuestros tiempos. Entonces, son técnicas que
claro, nos permiten también optimizar nuestro tiempo. Y el tiempo es muy importante que nosotros lo usemos bien. ¿Ya? Entonces, claro, planificar el viaje, saber de la ruta más corta. Hoy en día hay aplicaciones que nos sirven para eso, ¿cierto? Te ponen la ruta y ahí ya nos sugieren una, dos, tres rutas. Para vías más largas, ¿cierto? De mayor recorrido, existen algunas rutas sin peaje, otras rutas con peaje. Dependerá si va a recorrer mayor, más o menos kilómetros. Depende de cada uno también. Tratar de buscar las vías menos congestionadas también hace que nosotros podamos desarrollar una conducción un poco más eficiente, ¿cierto? Sí. Y importante, siempre, además de planificar la ruta, recuerda hacerlo antes de salir a manejar, porque mientras usted esté conduciendo no podemos ver las pantallas en el celular. Si no descubre Carabineros es una infracción gravísima y hoy en día eso, bueno, es sancionado con multas y suspensión de licencia. Prepare su vehículo para el viaje, también la carga, porque a mayor carga, mayor es la fuerza que se debe hacer para mover el vehículo. Ya si usted transporta mayor peso, mayor fuerza va a tener que hacer para mover ese peso. Y en el vehículo eso se traduce en consumos mayores o menores de combustible. Ya mayor esfuerzo, mayor consumo de combustible, ¿cierto? Porque gasta más energía. Y a menor esfuerzo, menor peso, no gasta tanto combustible. ¿Ya? La aerodinámica, y eso es lo que vimos en las preguntas anteriores, ¿cierto? En el test de delante. Ya, si se hace muy corto este test, o sea, este tema, porque este tema es muy breve, podemos hacer un test del mismo tema para ir repasando. ¿Si les parece? ¿Ya? Para aprovechar el tiempo, digo yo. Porque claro, aquí lo que importa son estas técnicas y los aspectos que nosotros debemos considerar para optimizar el consumo de combustible, como lo que ya hemos visto, y la aerodinámica, por ejemplo, que la aerodinámica es cómo se desplaza el aire alrededor de nosotros, la masa de aire alrededor de nosotros. Si nosotros vamos, por ejemplo, a alta velocidad, eh, mayor resistencia aerodinámica puede haber, mayor resistencia del aire puede haber, si nosotros tenemos, por ejemplo, una caja porta equipajes, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, abrimos los vidrios, ¿ya? Sobre los 60 kilómetros por hora, también puede generarse mayor resistencia aerodinámica y es que el aire ya no va a fluir por alrededor del auto de forma normal, no, va a chocar, digamos, como en la caja porta equipajes que haya en el techo o va a ingresar al auto y va a chocar con la parte de adentro del auto, ¿cierto? Y eso genera mayor consumo, ¿ya? Esto tiene un nombre y lo vamos a preguntar para usted en el chat. ¿Cómo se llama? Este efecto donde se aumenta la resistencia aerodinámica cuando uno abre los vidrios. Cuando uno abre los vidrios, por ejemplo, sobre los 60 kilómetros por hora, ¿cómo se tiende a llamar ese efecto? Porque tiene un nombre y se menciona en el libro, ¿ya? Sobre los 60 kilómetros por hora se produce el efecto que acabamos de mencionar, que usted lo puede decir en el chat si lo sabe, pero se llama efecto paracaídas. Paracaídas. El efecto paracaídas, se lo pueden preguntar en la prueba, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto paracaídas? Ya, es el efecto que se produce cuando ingresa aire al interior del vehículo sobre los 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahí va, por tener el vidrio abierto, ingresa aire al interior y aquí es cuando también choca la masa de aire. Por eso el vehículo, para poder mantener la misma velocidad, va a tener que, sobre los 60 kilómetros por hora, va a tener que realizar un esfuerzo mayor también. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la resistencia aerodinámica es la ideal, ¿cierto? La óptima. Así que no pasa nada, ¿ya? Recuerde que acá ante este efecto paracaídas o ante cualquier bulto en el techo o porta equipaje en el techo, el consumo de combustible puede aumentar hasta en un 20% en carretera, ¿sí? Lo mismo con lo del combustible, que, o sea, lo de la velocidad que decía yo. El efecto paracaídas cuando bajamos los vidrios también puede aumentar hasta en un 20% el gasto de combustible, el uso del aire acondicionado en la ciudad, por ejemplo, cuando estamos en días de calor, acelerando, frenando constantemente, también puede ocasionar un 20% de incremento en el consumo de combustible. ¿Ya? Lo otro que podría incrementar el consumo de combustible sería la presión de aire de los neumáticos, porque una presión de aire de neumáticos no adecuada, generalmente muy baja, ¿ya? Primero hace que los neumáticos se desgasten con mayor desigualdad, sobre todo en la parte externa de la huella, y por otro lado también hace que el vehículo le cueste más moverse. No sé si usted ha probado pedalear con una bicicleta con las ruedas totalmente desinfladas. Ya, primero está dañando la rueda nomás, ¿cierto?
A uno lo retaban cuando chico, cuando andaba, porque claro, ya, listo. Pero claro, se daña la cámara, o sea, más que la cámara porque no tienen cámara, pero se daña el neumático, ¿cierto? Y eso hace que nosotros tengamos que pedalear con más fuerza o avanzar con más fuerza en este caso para poder continuar a la misma velocidad. Y eso, claro, incrementa en un 3% el consumo de combustible. Solamente eso, ¿ya? Sumado a otras cosas, por ejemplo, a la poca mantención de los filtros de aire o al no reemplazar el filtro de aire, todo eso puede aumentar en un 2%, 1% más, 0,5%, ¿cierto? El filtro de combustible en mal estado, etcétera. Por eso es importante realizar las mantenciones de nuestro vehículo, ¿ya? Las mantenciones de nuestro vehículo es importante realizar. Juan, vamos a hacer un test relacionado al tema porque estamos viendo conducción eficiente. En la mañana hicimos un test de todos los temas, pero ahora es un tema de conducción eficiente. Ahí vamos a ver las preguntitas que salgan ahí. ¿Ya? Entonces, claro, las mantenciones, los filtros de aire, también hay mantenciones que se tienen que realizar de los inyectores del vehículo. Bueno, tenemos que nosotros ser conscientes de porque de las mantenciones que requieren los vehículos. Podemos tener una bitácora, por ejemplo, con todas las mantenciones, cada cuánto kilometraje se ha cambiado el aceite. Todo eso es importante que nosotros lo hagamos cuando corresponde, porque así cuidamos el estado normal de nuestro vehículo. Y también podemos tener, como digo desde el principio de este tema, una conducción más segura. ¿Ya? En el trayecto, siempre observe muy bien el entorno. Hay ejercicios para observar de mejor manera el entorno, como tratar, por ejemplo, de siempre seguir el movimiento de... Cuando usted quiera saber qué tan rápido se mueven sus ojos, haga esto. Mueva los dedos para los lados y siga el movimiento del dedo con sus ojos. Eso finalmente le va a entrenar el movimiento de la vista a las cosas que realmente tiene que usted estar atento, ¿ya? Eso puede servirle a la hora de observar el entorno, ¿ya? Encienda el motor sin pisar el acelerador. Esto para poder evitar algún desajuste que se pueda generar. En realidad no pasa nada, pero puede pasar que al pisar el acelerador, ¿cierto? Y encendemos la llave, el motor se acelere inmediatamente. ¿Ya? Eso no es recomendable porque se empieza a mover muy rápido el motor sin haberse incorporado aceite todavía a las partes móviles. Por lo tanto, claro, genera desgaste, ¿no? ¿Ya? No es eficiente, de hecho es más dañino que nada. No es que vaya a gastar más combustible o se desajuste, no, no, nada. Pero se puede dañar el motor. Por lo mismo, la aceleración también debe ser de forma suave, porque tenemos que darle el tiempo al vehículo para que finalmente adquiera su velocidad. Tampoco es que vayamos lento, sino que de acuerdo a una intensidad más o menos prudente, ¿sí? Todo eso se adapta dependiendo del vehículo. Ya lo mismo que las velocidades que se van adaptando a los diferentes entornos, uno va adaptando la sensibilidad del acelerador, la forma de acelerar y de frenar a cierto tipo de vehículos. Por eso es importante que usted se acostumbre a su auto antes de ir a la prueba práctica. Tiene que ir en un auto que haya practicado, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea una conducción lo más bonita posible, ¿ya? Por decirlo de una forma, porque el evaluador se va a sentar ahí y lo va a mirar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya? Se va a colocar todo, ¿cierto? La conducción, acelera, ¿cómo acelera? ¿Cierto? Si frena brusco, ya más que porque esto es parte de la conducción eficiente, sino que también en el práctico le va a servir. Mantener una marcha adecuada de acuerdo a la velocidad también le va a servir. O sea, yo no puedo mantenerme todo el rato en primera. Si yo quiero acelerar, tengo que pasar a segunda. En la ciudad es recomendable llegar hasta tercera. A menos que sea una avenida un poco más grande, pero bueno, hasta tercera podría ser generalmente hasta 40 kilómetros por hora, con eso es suficiente, ¿ya? Recuerde también que, claro, los autos automáticos, las marchas se marcan por sí solas, por lo tanto el auto automático es sencillo. Usted coloca el drive y el auto acelera y frena y el auto se encarga automáticamente de generar una revolución de motor óptima para un adecuado consumo de combustible, ¿ya? Si vamos a conducir a velocidades elevadas, tenemos que mantener una velocidad también más o menos constante, ¿cierto? O sea, y para mantener la velocidad más o menos constante, sobre todo en carretera, donde vamos a poder circular en velocidad elevada, tenemos que ocupar una marcha alta, un cambio alto. Si yo, por ejemplo, quiero ir en una autopista y voy a 120, puedo ir en cuarta, tal vez en quinta o en sexta, dependiendo del auto, ¿ya? Pero si yo quiero circular a 120 kilómetros por hora, por ejemplo, aquí está, 120 kilómetros por hora, ¿ya? Y quiero hacerlo constantemente, de aquí hasta Santiago.
por ejemplo, donde sea, ¿ya? Tengo que hacerlo en el cambio más alto posible. ¿Por qué? Porque así la revolución de motor se va a mantener constante en el tiempo y probablemente no va a ser tan alta, no va a ser tan exigido el motor. Recuerde que cuando nosotros aceleramos el motor, lo que se está produciendo al interior ya son explosiones más rápidas. Ya aquí vamos a sacar esa... Son explosiones que se están generando de forma más rápida y eso hace que, claro, se coordine todo esto mucho más rápido, ¿cierto? Y ahí realmente esto vaya girando, girando, girando. Mientras más aceleramos, más rápido se van generando las explosiones y más fuerza se va girando. Entonces, si nosotros aceleramos en exceso, esto genera mucho más consumo de combustible por el gran esfuerzo que implica, ¿ya? Entonces hay que tratar de mantener revoluciones óptimas y como digo, vamos a desarrollar velocidades más altas, es recomendable llegar a un cambio más alto también porque eso me permite llegar a mayor velocidad, ¿sí? Hay vehículos hoy en día que tienen hasta 7 9 cambios, ya vehículos clase B que generalmente automáticos y esos cambios son justamente para la carretera, se colocan de forma automática, está acelerando más y el vehículo solito va manteniendo ese cambio, ¿ya? Entonces, en resumen, la conducción eficiente, ¿cierto? Es realmente analizar las circunstancias, mantenerse a distancias razonables y prudentes también de los demás vehículos, porque mantener una poca distancia con el vehículo que está adelante le va a obligar a frenar y acelerar constantemente. Y como lo vamos a ver después en las preguntas del test, el frenar y acelerar constantemente es una de las mayores instancias que gasta combustible. Ya, una de las instancias que más combustible gasta en realidad. Ya, eso es lo que quería decir. Qué buena pregunta, Les. El modo Sport de las cajas automáticas es un modo que hace que las revoluciones de motor pueden llegar a mayores números, ¿ya? Porque las cajas automáticas pueden haber tres modos o más, pero por lo menos yo conozco por lo menos tres modos. Modo nieve, modo Sport y modo normal, ¿ya? Hay otros modos sin tracción, con control de tracción o sin control de tracción, modo barro, modo etcétera, ¿ya? Entonces, claro, el modo Sport de las cajas automáticas permite que yo al acelerar, ¿cierto? Pueda acelerar a una mayor revolución de motor para poder darle más velocidad, básicamente, ¿ya? El modo normal va a hacer que la revolución no pueda llegar tan alta. Si yo acelero, voy a acelerar en modo normal, así como rrrr, y listo, por ejemplo. Pero en modo Sport puedo hacer rrrr y llegar a una revolución mayor, hacer que gire más para exigir un poco más. Es como correr más, como hacer correr más al motor, ¿ya? Como cuando usted se pone en modo gimnasio, por ejemplo, una cosa así. ¿Qué significa la revolución? La revolución es buena pregunta. Son los giros del cigüeñal. Este es un motor de tal medio, ya cortado de arriba para abajo por el medio. Esto es lo que se genera al interior del motor. Cuando usted acelera, se van generando, como digo, las explosiones y las revoluciones son los giros de este elemento que está acá, que se llama cigüeñal. ¿Ya? Eso es lo que gira, eso es lo que genera la revolución. Una revolución es un giro por minuto. Es un giro de este cigüeñal, ¿cierto? De ahí, por completo, acá, es una RPM. ¿Ya? ¿Cuántos de esos giros da en un minuto? Hace el valor de las revoluciones por minuto. Pueden ser 1000 RPM, pueden ser 2000 giros, dependiendo de lo que usted acelere. Mientras más acelere, más giros va a dar. ¿Ya? Y eso es lo que hace que el consumo de combustible o sea mayor o sea menor. ¿Ya? El movimiento de esa parte del interior del motor que se llama cigüeñal. Y se va a medir, y lo que usted tiene que saber de las revoluciones del motor es que, claro, si usted acelera va a sonar más fuerte el motor, ¿cierto? Ya, y si suena más fuerte el motor es porque está girando más rápido, y esto es lo que se sube. Estas son las revoluciones. Aquí se marca 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. ¿Ya? Generalmente, como máximo, usted en su motor debería llegar aquí 3000 o 3500, tal vez por ahí. Por ahí nomás. Ya más allá, ya se considera una zona de excesivo revolución, mayor consumo y acá es una zona de mucho peligro por el exceso de revolución que se genere demasiada temperatura también. ¿Ya? Bien buenas las preguntas del chat. Usted puede preguntar también cualquier duda ahí porque este tema es muy breve y estamos casi a punto de terminar. ¿Ya? Excelente en el tacómetro de las revoluciones. Muy bien, Julio. Entonces, claro, como mencionábamos antes de este breve paréntesis, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener distancias razonables y prudentes, ¿cierto? Evitar frenar y acelerar constantemente, que eso es lo que mayormente hace que se gaste combustible, o una de las cosas que más hace que se gaste combustible, ¿cierto? Entonces frene con anticipación. Si usted ve que adelante hay un semáforo que ya se puso en rojo, no llegue acelerando hasta el semáforo en rojo, suelte el acelerador mientras tanto. Puede ir frenando con anticipación. Y después, claro, en caso de que el semáforo se ponga en verde y usted vaya acercándose al semáforo, usted puede colocar, no sé, segunda o tercera y acelerar y pasar, ¿ya?
Importante que nosotros, claro, frenemos con anticipación, esa es la idea. ¿Por qué? Porque también es importante que nosotros aprovechemos las inercias para circular. Ya frenar con anticipación es una frenada más programada, ¿ya? Así que es importante que la desarrollemos de esa forma, como seguridad, ¿cierto? Lo otro que se recomienda es que en detenciones mayores a 1 minuto, en caso de que haya un banderero, en caso de que haya un control vehicular, ¿cierto? Usted detenga el motor del vehículo porque eso no necesita, bueno, depende si hace calor o no, pero el criterio es que mientras que sepamos que finalmente si nosotros tenemos el motor encendido, más contaminante vamos a ocupar. Y en conducción eficiente tenemos que a emanar. En conducción eficiente se trata de evitar la emanación de contaminantes, ¿ya? Sin embargo, en situaciones de emergencia y para mayor seguridad es importante que nosotros estos consejos de acelerar suavemente y circular a marchas más altas ya los obviemos un poquito, como que no los tomemos en cuenta un poquito. ¿Ya por qué? Porque en situaciones de emergencia o antes de un adelantamiento yo tengo que acelerar más. Tengo que llegar a las 3.000 revoluciones, tengo que hacer la maniobra un poco más ágilmente para evitar el riesgo. Entonces ahí la conducción eficiente pasa ya o debería pasar a un segundo plano y debería primar más la seguridad en la circulación, ¿ya? Sobre todo en circunstancias de poca visibilidad en general, ¿ya? Recuerda entonces conducir de forma apropiada a sus condiciones, ¿cierto? Trate de no conducir en condiciones físicas o psíquicas deficientes porque eso también le va a impedir desarrollar un criterio adecuado para reaccionar con seguridad y para observar lo que tenemos presente en la vía. Siempre tenemos que ir atentos a las condiciones del tránsito, ¿ya? Porque los adelantamientos es una de las cosas que vamos a tener que hacer, el sobrepasar, cambiarse de pista, el estacionar, el doblar en las esquinas de la ciudad mientras van personas, siempre tenemos que estar atentos y claro. Eh, una conducción eficiente básicamente hace que andar sea más cómodo porque no andamos frenando tan bruscamente, ¿cierto? Vamos un poco más de espacio para frenar. Y claro, eso también influye en nuestro estado de salud, disminuyendo tal vez los niveles de ansiedad, estrés. Bueno, depende mucho del entorno, pero tampoco hay no es llegar y desarrollarlo desde el inicio. Eso va a pasar con el tiempo. Ya con el tiempo uno va a ir incorporando todos estos consejitos para poder ir desarrollando una conducción cada vez más eficiente. Y esta conducción eficiente es acotada a su vehículo, porque todos los vehículos son diferentes. Entonces, como recomendación final antes de pasar al test, para conducción eficiente es fundamental, ¿cierto?, que usted conozca su vehículo, que conozca cómo funciona, que sienta la presión del acelerador, del freno, hasta cuánta revolución de motor puede llegar, cuántos cambios tiene, cuál es la zona óptima de rango de revoluciones para poder pasar de cambio. En primera, desde qué marcha hasta qué marcha puedo llegar en mi propio auto, ¿ya? Eso es importante para, claro, hacer una conducción segura y además eficiente. ¿Sí? Bien, dije que era un tema breve, mañana vamos a ver informaciones importantes, así que para aprovechar esta media horita que nos queda, vamos a hacer un test del mismo tema, ¿les parece? Vamos a la página web, nuestra página web, practicatest.cl, porque así aprovechamos el tiempo. Aquí quedamos con una mala adelante en el test de la mañana, pero con una mala, bueno, igual podemos pasar. Ahora lo importante es que si usted quiere tener cada vez menos cantidad de malas, pueda participar con nosotros acá en Zoom, pueda hacer test también usted, aprovechando la sección premium, ¿cierto? Para que vaya mejorando, ¿ya? Así que eso vamos a hacer inmediatamente, pues vamos a repasar al tiro conducción eficiente, ¿ya? 35 preguntas vamos a ver, las vamos a ver rápidamente y vamos a explicar, obviamente, por supuesto, alguna que usted tenga dudas. Ya cualquier duda que usted tenga en el chat, por favor, no dude en escribirlas ahí mismo para poder ser respondidas, ¿sí? Bien, modo aprendizaje, atención, 35 preguntas. Si usted quiere participar entregándonos sus alternativas, lo puede hacer con total libertad. Uno, si caen gotas por el tubo de escape después de un arranque en frío, ¿qué significa? A, que no hay averías, el vapor de agua que lleva los humos que se condensa. B, la culata está agrietada o la junta de culata está quemada o deteriorada. ¿Por qué aparece esto en conducción eficiente? Porque claro, esto principalmente aparece en principio de la conducción, pero aparece acá también porque si hay alguna avería o hay algo como desperfecto mecánico en el vehículo, puede generar en algún momento algún tipo de ineficiencia en la conducción y poca seguridad. Si no tenemos, por ejemplo, una bomba de combustible funcionando en buen estado, puede que no aceleremos de la misma forma. Ok, las averías pueden hacer que la conducción no sea tan eficiente, pero en este caso no es signo de avería. Puede ser que cuando esté en frío, ¿cierto? El motor, solamente sea la condensación la que aparezca por el tubo de escape, ¿ya? Ahora, si con el paso del tiempo
Si con el paso del tiempo el motor entra en temperatura de trabajo, ¿cierto? Y se sigue presentando este vapor, ahí puede ser que la empaquetadura que separa, ¿cierto? La culata puede que haga que se esté pasando el agua hacia adentro. Ahí hay que ya entrar a observar. Sobre todo si el nivel de líquido refrigerante es la que baja, ¿ya? Claro, y también Marcelo se puede revisar, por ejemplo, con el motor encendido, abrir la tapa del radiador y si sopla, eso es porque también ya murió la empaquetadura de culata y finalmente hay que reemplazar. Ya, pues si sopla, quiere decir que sale burbuja o salta aire o agua para afuera. Súper. Dos, si se detiene por más de un minuto, ¿qué se recomienda? Lo mismo recién, ¿cierto? Y no, no en los semáforos. Ah, no en los semáforos. Detenciones mayores de un minuto en un banderero, cuando usted vaya a subirse al auto después de ir al súper, por ejemplo, y mientras esté revisando los WhatsApp, claro. Apagar el motor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hoy en día hay vehículos modernos que tienen un modo eco, un modo económico, que es una hojita con una E, sobre todo los híbridos, ¿no? Que cuando uno pisa el freno, no sé, queda no, entre 2, 3, 4, 5 segundos más o menos el pie en el freno y el motor se apaga. Ya, y usted, claro, suelta el freno, después el motor se enciende solito inmediatamente. Ya eso es una tecnología que también existe. Es que claro, es que eso no es necesario, eso no es necesario, Les, porque solamente está esforzando el motor de arranque nomás ahí, pues claro, y bueno, pero puede pasar, ¿no? Tres, ¿por qué es importante usar zapatos cómodos cuando usted vaya a conducir? A, para evitar el desgaste acelerado de la goma de los pedales. B, para tener un adecuado control de los pedales. C, para poder efectuar los cambios de marcha más rápidamente. O para poder caminar sin problema en caso que necesite solicitar ayuda. ¿Sí? Perfecto complemento a lo que estábamos hablando. Del control de pedales es importante que usted sepa cuál es la sensibilidad de sus pedales para que pueda acelerar prudentemente. Y eso se hace más fácil con una suela más bajita. ¿Por qué? Porque así sentimos la suela. Ahora, cuando usted ya tenga experiencia, podría intentar probar con tacos. O sea, le va a costar conducir con tacos, pero es una experiencia que usted puede desarrollar, ¿ya? Y descalzo también. Yo lo he hecho y cuesta. Las dos cuesta. Otra vez. Ojo que no tenemos que dejar los zapatos donde tenemos abajo del asiento, ahí no tenemos que dejar los zapatos, tenemos que dejarlo atrás, ¿no? ¿Ya? Porque podemos frenar y el zapato puede quedar debajo de los pedales. Cuatro, el efecto paracaídas, que lo mencionábamos delante, ¿se acuerda? ¿Sobre qué velocidad se produce? A, sobre los 50, B, sobre los 30 o, como lo hablábamos delante, sobre los 60 kilómetros por hora. ¿Se alcanza a ver acá un poco en la foto? Bueno, aquí se ve algo conectado, ¿cierto?, al auto. Eso es un paracaídas, ¿ya? Generalmente los transportadores espaciales, los autos que van muy rápidos, se acompañan de su frenado con un paracaídas que disminuye ¿ya? La velocidad. Mire, había un video que me acordé, pero se lo voy a mostrar mientras, ¿ya? Entonces, claro, 60 kilómetros por hora de sobre esa velocidad se produce este efecto, ya que es el que ingresa o permite la incorporación de aire al interior del auto y haciendo que, claro, es como caminar contra el viento soplando enfrente, o como que el viento rebota en uno, entonces lo hace como que tenga que eh, caminar con mayor fuerza, ¿no? Claro. En carrera hay unos autos, sí, justamente un video de eso lo voy a buscar, Marcelo, ¿ya? Claro, a ver, perdón por el boche, ¿ya? Ahí está, 60. Bien. Dani, sí, mejor complemento porque así podemos ver las preguntitas. También, en efecto. Claro, es un efecto de resistencia aerodinámica, por supuesto. Ingresa el aire en el interior de la cabina y aumenta la resistencia aerodinámica, como lo vimos delante. 5. Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, ¿qué se produce? A. Falla en el sistema de frenos. B. Falla en la caja de cambios. O letra C. Exceso de consumo de combustible. Sí, claro. Después, más que la falla en la caja de cambios, puede producirse una falla en el embrague, porque es el embrague el que podría forzarse demasiado si el cambio es muy alto en la subida, por ejemplo, ¿ya? Si el cambio es muy bajo, por el contrario, claro, la revolución de motor va a ser un poco más alta, ¿cierto? Usted va, por ejemplo, a ir en primera acelerando y el motor, ya, mantener así el motor también genera un exceso de consumo de combustible, ¿ya? Ambos, cambios demasiado altos y demasiado bajos para las condiciones de fuerza que requiere una subida. Letra C.
Los cambios tienen o son una relación entre velocidad y fuerza, ¿ya? Mientras más alto sea la marcha, mientras mayor sea el número, más alto sea el cambio, mayor velocidad va a poder usted desarrollar. Pero si usted quiere más fuerza en su vehículo, en su desplazamiento, porque lleva más peso, porque la subida es más inclinada, tiene que ir bajando de cambio, porque la velocidad, primero que todo, va a poder ser menor, y segundo, con un cambio menor, también va a tener más fuerza. Mientras más chico sea el cambio, mientras menor sea la marcha, más fuerza va a tener usted en su vehículo, ¿ya? Eso es importante para poder seleccionar este tipo de cambios en las subidas. 6. Cuando una persona conduce por una vía rápida en óptimas condiciones, ¿qué distancia debería mantener respecto del vehículo que va adelante? Y para complementar también con lo que vimos ayer. A, una equivalente a la que el conductor recorra en 3 segundos, o la que equivalga al largo de su propio vehículo, o una equivalente al largo de 3 vehículos. También lo vimos en el test de la mañana. No se olvide que eso es para carretera, porque en la ciudad basta con una distancia razonable y prudente, ¿cierto? Pero es todo entregado a la percepción y a todo entregado a las condiciones de la vía, ¿ya? Letra A. Después, a medida que usted vaya conduciendo, se va a ir acostumbrando a las distancias. Por eso es importante practicar y sentir la sensibilidad de los pedales. Circular con las ventanillas abajo modifica la aerodinámica del vehículo. A, no, y tampoco influye en el consumo de combustible. B, sí, reduciendo el consumo. O también dice la C que sí, pero incrementando el consumo, aumentando el consumo de combustible. El efecto de paracaídas, ¿cierto? Que es el efecto que decíamos delante, de resistencia aerodinámica. Es como colocar una caja porta equipaje sobre el techo. Es como, por ejemplo, dejar la pickup descubierta de la camioneta, que muchas veces puede pasar. Aunque decían que era un mito, pero puede pasar también, ¿ya? Gasta más combustible la resistencia aerodinámica siendo mayor. Letra C. 8. ¿Qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? A. Llevar marchas altas. B. Mantener poca distancia con el vehículo que le precede, es decir, que está adelante. O la C. Frenar y acelerar repetidas veces. Ojo que la palabra que dice acá es perjudicial para la conducción eficiente. Algo perjudicial para la conducción eficiente quiere decir algo que no sirve para la conducción eficiente, ¿ya? El llevar marchas altas, sí, claro, porque bueno, tengo que llevar a medida que yo aumente mi velocidad, subir la marcha también. Sí, eso por supuesto aporta a la conducción eficiente, ¿ya? Llevar marchas bajas, si yo voy a llevar mi vehículo en velocidad, no, eso no. Si fuese llevar marchas bajas, no, porque ahí se fuerza más el motor. Pero mantener poca distancia con el vehículo que está adelante le va a hacer a usted que frenar y acelerar repetidas veces de acuerdo al ritmo de ese otro vehículo. Y eso gasta más combustible. Perjudicial para la conducción eficiente. B y C. 9. Utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permitirá tener un mayor rendimiento energético de su vehículo. Son conductas, son básicamente costumbres, prácticas, ¿cierto? Como lo vimos delante. Usted lo ha dicho ahí en el chat, para referirnos a la actitud que usted puede desarrollar en la circulación. Letra A. Bien. Gracias a la gente que se viene incorporando. Estamos en el tema conducción eficiente. Ya vimos el resumen del libro. Y como es un tema breve, estamos complementando con un test del mismo tema. 10. Cada conductor debe regular el asiento y el respaldo a sus propias características físicas para acomodarse bien. ¿Qué postura, dice la pregunta, es incorrecta a la hora de conducir? A. El pie izquierdo debe estar en reposo en el suelo cuando no se utiliza. B. La distancia del asiento debe permitir pasar el embrague a fondo. O la inclinación del troco hacia adelante. Aunque usted no lo crea, también la conducción eficiente requiere mucho de la postura. Una postura adecuada me brinda comodidad, me brinda seguridad la postura adecuada. Entonces, claro, la postura adecuada me va a permitir también tener un buen control del vehículo. Por eso, finalmente, es importante que nosotros acomodemos el asiento de tal forma que podamos pisar el embrague a fondo. Ya la A y la B son correctas, la C no, porque hay que quedar muy adelante solamente resulta incómodo. Super. Pregunta 11. ¿Por qué es conveniente conducir con una marcha alta? A, para consumir menos combustible. B, para darle más fuerza al motor o para llegar más pronto a destino. Para consumir combustible de una manera más óptima, ¿cierto? Exacto, muy bien.
Porque la fuerza o para darle más fuerza al motor, ¿qué marcha tengo que seleccionar? Ya no una alta, ¿cierto? Como lo explicábamos hace unos momentos, sino que una más bajita. Perfecto, Nico, muy bien. Bien, Cariani, excelente. Página 156, usted queda ahí, viene, del libro El nuevo conductor. Tema, conducción eficiente. Respecto de la misma conducción eficiente, la 12 dice, esta le llevará a reducir de forma sustancial el consumo de energía, ya que optimizando la forma de conducir, se puede ahorrar entre un A, 5 y 15% de combustible, B, entre un 10 y un 15%, o entre un 20 y un 50%. Sí, todo lo que tenga que ver con gasto de combustible o consumo o ahorro de combustible. Todo lo que tenga que ver con gasto y ahorro de combustible, entonces, en una conducción eficiente, desarrollándola o no, va a variar entre un 10 hasta un 15, incluso hasta un 20 en situaciones de uso máximo cuando hablamos, por ejemplo, del uso del aire acondicionado dentro de la ciudad, cuando aceleramos y frenábamos todo el rato. ¿Ya? Gracias, Saray. Letra B. 13. En términos de conducción eficiente, mantener una distancia prudente del vehículo que va adelante, ¿qué le permitirá a usted? A. Contar con mayor tiempo para manipular la radio del vehículo. B. Evitar acelerar y frenar constantemente. C. Mirar la patente del vehículo que va adelante. Si hablamos de conducción eficiente, lo que queremos evitar para poder desarrollar una es el acelerar y frenar constantemente, que es una de las instancias o situaciones que más combustible gasta. Super. B. 14. Aplicar técnicas en conducción eficiente le permitirá reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿será esto falso? O la pista que nos guía a la página 151. Estamos viendo, te recuerda, el libro El nuevo conductor al detalle y complementando el tema de hoy, conducción eficiente, con un test de 35 preguntas. B. Verdadero. Súper. Hay algunas que podemos responder rápidamente. Vamos con la 15 a ver si eso es así también. Dice, un vehículo con un buen mantenimiento que provoca A, que consuma más combustible, B, que consuma menos combustible o que emita mayores contaminantes. Buen mantenimiento, consumo óptimo de combustible. Eso más un adecuado control y conocimiento de nuestro vehículo nos permitirá ahorrar combustible. Bien, optimizar el consumo de combustible. Otra vez. 16. ¿Cuál de estas afirmaciones nos ayuda a la conducción eficiente? A. Encender el motor pisando el acelerador. B. Un filtro de aire que esté en óptimas condiciones. O se debe tener la presión de los neumáticos en óptimas condiciones. La que nos ayuda, ¿cierto? La que decíamos delante que solamente puede dañar el motor. Excelente. Encender el motor pisando el acelerador. Ya en vehículos que son de carburador o que tienen el ahogador, ¿cierto? Puede que funcione, pero los vehículos más modernos, que son generalmente los fabricados del año 95 aproximadamente para arriba, ya vienen con inyección electrónica donde no se necesita esto. Solamente puede dañar. Letra A. Claro, a menos que usted tenga un vehículo no en un perfecto estado mecánico, no hablamos de eso. 17. ¿En cuánto aumenta el consumo de combustible con una caja de porta equipajes en el techo? A por sobre un 50% en carretera, B por sobre un 20% en carretera o por sobre un 40% en carretera. Todo lo que tenga que ver con gasto y ahorro energético de acuerdo a lo que se ve en conducción eficiente o a lo que podamos tener en el vehículo parte del 10 hasta un 20% aproximadamente. Todo esa, ahí dice por sobre un 20%, sí, más o menos hasta ahí. Letra B. Aumenta la resistencia aerodinámica, ¿cierto? Como cuando vamos caminando contra el viento, como lo decía delante. 18. Las marchas más altas tendrán mejor rendimiento, pues el motor trabaja a menores revoluciones por minuto, que es lo que vimos delante, ¿cierto? ¿Será esta afirmación A falsa o B verdadera? Mientras usted responde, vamos a saludar a nuestra compañera Geraldine, que nos comenta una gran noticia ahí en el chat en vivo. Dice, profe, solo pasaba para agradecerle. Acabo de pasar mi examen teórico y estoy feliz. Y darle ánimo a todos, dice, para que también lo logren. De parte de todos quienes estamos aquí y todas también, Geraldine, le mandamos un gran abrazo, muchas felicitaciones y le agradecemos de parte de Práctica Test, por supuesto, por haber participado con nosotros y por haber estudiado
y haber logrado su objetivo. ¿Ya? Felicitaciones, gracias, Geraldine. A usted también que está ahí al otro lado de la pantalla, también usted lo puede lograr. Así que para usted también, mucho ánimo. Al igual que Geraldine, también lo puede lograr. Ve, ahí está Geraldine, todos los comentarios. Gracias, chicas, gracias, chicos. Esa es la idea, que se comparta ahí la buena onda para que todos podamos lograr todo. ¿Sí? Muy bien, verdadero. Las marchas más altas tendrán mejor rendimiento, pues el motor trabaja a menores revoluciones por minuto. Cuando vamos a velocidades constantes, ¿cierto? Velocidad crucero. Hay algunos autos que tienen velocidad crucero, por ejemplo, que no sé si usted lo ha visto igual, que uno coloca la velocidad crucero nomás. Listo. Y se desentiende del acelerador. Claro, no se desentiende del entorno, obviamente, pero sí del acelerador y ahí uno puede circular eh, a revoluciones bajitas. ¿Sí? Súper buena esa para distancias largas, pero igual hay que tener ojo porque uno se puede quedar dormido igual con facilidad. Dependiendo de la persona. 19, si no, al pisar el pedal del embrague, ¿cómo debe quedar la pierna? A, ligeramente flexionada, rígida o estiradita. Ligeramente flexionada, muy bien. Lo más adelante posible. La idea es que nosotros para acomodar el asiento hagamos o tengamos como punto de referencia el pie del embrague, que tiene que quedar de tal forma que yo pueda pisarlo y soltarlo con comodidad. Ligeramente flexionada. Letra A. Y después de ocupar el embrague, el pie del embrague va aquí, mire, aquí, al ladito. No va aquí. Si usted ya va a acelerar, el pie del embrague no va aquí, va aquí al ladito. Se saca. ¿Ya? Se lo pueden evaluar en la prueba también. 20. La primera señal de intoxicación con el óxido o monóxido de carbono es A, mareos y vómitos, B, fuerte dolor de cabeza o vómitos y dolor de cabeza. Dolor de cabeza siempre, les muy bien. Mostramos la tablita nuevamente. Si no le alcanzó a sacar pantallazo, probablemente este sea el momento en que usted va a poder sacarle pantallazo. Ahí está, mire. Óxido o monóxido de carbono, acá arriba se marca, ¿cierto? Uno de los efectos de las personas es que influye en el sistema cardiovascular y como síntoma está vómitos y dolor de cabeza. ¿Ya? Sí, sí cuesta memorizar a veces, porque finalmente uno nunca más lo va a ocupar en la vida, pero es importante que, claro, mientras más hagamos test, más en la memoria a corto plazo va a ir quedando y, claro, a la hora de la prueba va a quedar fresquito, uno se va a acordar y si con el tiempo se olvida no es tanto el problema, pero, claro, lo importante es irlo repasando para de esa forma irlo incorporando, ¿ya? Capaz que se le queda hasta grabado en la mente como esos datos innecesarios que tenemos de repente en el cerebro que a uno no siquiera como que los ocupa siempre. Por ejemplo, ¿usted sabía que los cabitos de mar son los machos que tienen los bebés y se embarazan, no las hembras? Es un dato innecesario que de repente queda, que uno se aprende, pero puede pasar, ya, si no, no importa, ya. Pero esto, claro, se da con la práctica. Vómitos y dolor de cabeza, más o menos. Detrás sí. Y pasa muchas veces. 21. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para el ahorro de combustible de un vehículo? A, detener el motor cada vez que el vehículo esté inmovilizado. B, evitar aceleraciones bruscas e innecesarias. O dar a los neumáticos una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante. Claro, la más efectiva, o sea, se sugiere en el mismo tema que acabamos de ver que las detenciones donde se apague el motor sean las mayores a un minuto nomás, po, ¿ya? Pero la más efectiva es siempre mencionada hasta el momento del libro El nuevo conductor, o el evitar aceleraciones bruscas e innecesarias, ¿ya? Reglas para la conducción eficiente. Arranque, evitar aceleraciones bruscas en el arranque cuando el motor está en frío, daña el motor. Y evitar aceleraciones bruscas, sí. Y regímenes de revoluciones elevados también. ¿A qué se refiere esto de regímenes de revoluciones elevados? Se refiere a que nosotros no llevemos una revolución de motor tan elevada. O sea, como decíamos delante, en un motor hasta 3.000, 3.500 es lo aceptable, normal, que nosotros necesitamos como máximo de un motor, pero ya llegar a 4.000, 5.000, no. ¿Para qué? Letra B. A menos que usted vaya a correr con una pista profesional, con su vehículo aptamente preparado, ahí sí, pero en la vida, no, la calle no. 22. ¿Cómo puede usted contribuir a un mejor medio ambiente al conducir? A, aprovechando la velocidad del auto, dejándolo rodar más. B, acelerando suavemente. C, evitando vías congestionadas. O no frenando sin necesidad. Todita, dice Les. TTT, dice Cariani. Muy bien. Eso significa todas, toditas, todas. ¿Cómo podemos contribuir
O mejor medio ambiente no contaminando tanto. ¿Cómo evitamos contaminar tanto? Acelerando suavemente, ¿cierto? Porque eso genera poco o menor residuo, ¿cierto? A raíz de la combustión. Tratar de frenar lo antes posible aprovechando la velocidad del vehículo. Si usted ve que hay un semáforo en rojo a mitad de cuadra y no hay nadie frente a usted, suelte el acelerador ahí nomás. ¿Para qué va a llegar acelerando hasta el semáforo que está una cuadra más allá? Frenar con anticipación. Todas, toditas, todas, todas. A veces hay de. 23. ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de aire de los neumáticos, que también contribuye con la conducción eficiente? A, solo al desinflarse. B, una vez al mes. C, la frecuencia recomendada por el fabricante, o por lo menos cada 2 semanas, o una frecuencia, o es la frecuencia recomendada por el mecánico. Bueno, muchas veces para los autos más antiguos es el mecánico quien lo recomienda, pero todo en base a la recomendación general de los fabricantes del vehículo. O sea, más o menos cada 2 semanas, igual usted si no, ¿para qué? Ya, ¿para qué va a molestarse buscándolo en Google si finalmente depende más o menos del uso del vehículo? Ya, 2 semanas es un tiempo promedio suficiente para revisar la presión de aire de los neumáticos. ¿Ya? Si está más desgastado y los neumáticos tienen mayor tiempo, usted ve que el neumático se va desinflando cada día, igual hay que irlo monitoreando. No olvidar que los neumáticos, y esto también es pregunta de prueba, son el elemento del vehículo que mayor revisión requiere. ¿Ya? Porque está expuesto a todo lo que hay en la vía. Puede que en un momento haya incorporado un clavito y ese clavito vaya a hacer que se pierda el aire de a poco. 24. ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible en el vehículo? La A y la B dicen que no. Una porque solo depende de la carga y la otra porque depende de la cilindrada. Pero la que usa usted también ahí en el chat es la C. Y claro que sí, porque si nosotros aceleramos excesivamente, si nosotros no consideramos el hecho de que, por ejemplo, pasar el cambio hace que la conducción o el consumo de combustible en la conducción sea más óptimo, ya, claro que vamos a gastar más combustible, ¿ya? Claro, fundamental de hecho, porque es el conductor quien decide acelerar. 25. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. ¿Será esto falso o B verdadero? Mientras más carga, más peso, sí. O sea, mientras más carga, más fuerza, sí, claro. Es como cuando usted lleva mucho peso en una subida, sí. O en el plano también. Más fuerza se necesita. Más combustible se gasta para generar esa fuerza. ¿Verdadero? Mayor es el consumo. ¿Y qué otra cosa aumenta el consumo y por lo tanto la contaminación, según la pregunta 26? A. Salir en la marcha adecuada sin mantener el embrague presionado por tiempo prolongado, sin acelerar bruscamente. B. Un mantenimiento deficiente o el llenado de combustible. ¿Qué aumenta el consumo? Sí, claro, el mantenimiento no realizado en los filtros de aire, combustible, aceite no cambiados, los neumáticos en poca presión de aire, amortiguadores mal estados, bueno, hartas cosas que pueden aumentar el consumo. Letra B. 27. La pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior. Y esta es otra pregunta. Se mezcló ahí, pero bueno, la vamos a ver igual. Se llama bloque. La pieza que cierra los cilindros por la parte superior del motor se llama bloque. ¿Será esto verdadero? La A dice que sí, la B dice que no. Si usted dice que no, ¿cómo se llama esa parte? Si usted dice que sí, bueno, vamos a ver. Pero si usted dice que no, ¿cómo se llama esa parte? Y la vamos a dividir acá. Vamos a explicar aquí. Mire, un motor tiene tres partes. Vamos a aprovecharnos de esta misma cosa para explicar. ¿Ya? La parte, y aquí vamos a colocar corregir, ¿ya? La parte de arriba se llama culata, culata, ¿ya? Que es la parte donde están las válvulas y muchos otros elementos que cubre la parte del centro del motor, que se llama bloque o block, ¿ya? Block o bloque, como usted le quiera llamar, muy bien. Donde finalmente están los pistones, está lo que veíamos delante, por ejemplo, que se movía en el motor. Mire, vamos a ver el videito. Aquí en el videito, la culata más o menos es la parte de arriba, hasta por ahí más o menos. El bloque hasta por aquí más o menos. Ya, y el cárter es lo que está abajo. Ya esto aparece en el tema principios de la conducción, no sé. No sé si se describe de esa manera en el tema principio de la conducción, no lo he leído ahí, creo que lo he leído en el profesional, pero debería aparecer el tema principio de la conducción, o por lo menos yo lo explico ahí en el tema principio de la conducción, ¿ya?
Ahí están las tres. Una, dos y tres. ¿Ya? Se aparece, ¿cierto? Aparece ahí. Culata, bloque y abajo la tres. Carter. Se llama Carter. Como la gente Carter. Así se llama. ¿Ya? Carter. ¿Y qué hace el cárter o qué hay en el cárter? Se almacena el aceite que lubrica el motor. ¿Ya? Entonces, claro, la pieza que cierra los cilindros por la parte superior no es el bloque, es la culata, porque el bloque es la que contiene los cilindros. ¿Ya? Excelente. Vamos a borrar aquí ahora, pues. Ahí mejor. Seguimos. 28. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. A, falso o B, verdadero. ¿Qué dice usted? Muy bien. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. Mentira, sí es parte de la conducción eficiente, porque si yo mantengo mis vidrios cerrados sobre los 60 kilómetros por hora, evito molestias, que el viento ingrese muy fuerte, que el ruido y este efecto paracaídas, ¿cierto? Si yo voy a transportar maletas, si caben en el maletero, es preferible todo en el maletero, nomás andar colocando una de estas cajas porta equipaje en el techo, que claro, puede tener otra, puede gastar un poco más de combustible también, etcétera. Y así es parte de la conducción eficiente. Falso que no sea. Bien. 29. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto que también aporta en la conducción eficiente. ¿Qué efecto producirá? A. Incrementa la capacidad de frenado del vehículo. B. Corta la inyección de combustible o aumenta el consumo de combustible. Esto propiamente tal no se menciona en el tema conducción eficiente, pero se menciona en el tema principios de la conducción y también habla de estos temas de conducción eficiente, así que qué bueno que lo podemos reforzar ahora, porque mantener un cambio opuesto, por ejemplo, usted, el caso es el siguiente, vamos en una bajada, porque puede ser en un plano también, esto igual puede pasar, pero vamos en una bajada, ¿cierto? Usted quiere reducir la velocidad. ¿Qué hacemos? Pisa el freno, ¿cierto? Y además de, claro, pisar solamente el freno, tenemos que bajar a un cambio, porque recuerde que las velocidades tienen rangos, las marchas, digo, tienen rangos de velocidad, entonces si yo quiero reducir mi velocidad, y voy en quinta, por ejemplo, mi velocidad la reduzco a 60, yo de quinta tengo que pasar a tercera, por ejemplo, y soltar el embrague para que la tercera enganche o se conecte. Y eso activa la fuerza del motor en el cambio de tercera para poder incrementar la capacidad de frenado del vehículo porque las ruedas no van a girar descontroladamente, van a girar al ritmo del motor del vehículo. Entonces en tercera o en algún cambio más bajo del que íbamos previamente se suma o se incrementa esa fuerza y no se necesita generar consumo de combustible porque como el motor se estaba moviendo más rápido, ¿cierto? Va a mayor velocidad, yo conecto un cambio más pequeño y sigo generando movimiento que ya se generó porque ya iba más rápido. Ese movimiento se llama movimiento inercial. Ya ese movimiento ya se generó, yo coloco un cambio más chiquitito nomás y aprovecho ese movimiento, ese giro de las ruedas que ya se generó para poder dejar que el motor siga funcionando. Y eso no necesita inyectar combustible. Cuando se inyecta combustible al motor, cuando usted pisa el acelerador. Cuando usted pisa el acelerador, ¡brum! Ahí se inyecta combustible. Combustible al interior del motor. ¿Ya? Si nosotros bajamos cambio, reducimos la velocidad y sobre todo manteniendo un cambio puesto, no se necesita eso. ¿Ya? Y reduciendo un cambio también. A y B. Espero que haya quedado más o menos claro. Se explica con un poquito más de detalle también en el tema principios de la conducción. ¿Ya? 30. Para poder conducir de manera segura el automóvil, ¿qué necesito? A. Mantenerlo en buenas condiciones. B. Solamente conducir de día o ir siempre con mi copiloto de seguridad. O sea, muchas veces en el proceso de aprendizaje, sobre todo si cuesta, necesito tener a alguien que me acompañe y me dé la seguridad suficiente y el conocimiento suficiente para poder completar mi proceso. Ahora, para poder conducir de manera segura ya cuando yo ande sola o solo, tengo que saber que esté en buenas condiciones para evitar que falle, por supuesto. Realizar las mantenciones es fundamental. Letra A. 31. Reducir la velocidad, lo mismo que ya vimos en la 29. Manteniendo un cambio puesto, ¿reduce el consumo de combustible? A. No. B. Sí. O sea, sí, reducir la velocidad manteniendo un cambio puesto, ¿reduce el consumo de combustible? ¿Será esto cierto?
¿Es cierto? Es cierto. Lo vimos delante, ¿cierto? Cierto. Claro. Ahora eso puede, por ejemplo, producirse en los semáforos también cuando usted vea en plano, ni siquiera en la bajada como planteábamos delante, solo en un plano, un semáforo en rojo, usted ve que el semáforo en rojo es- está a media cuadra más adelante, ¿para qué va a llegar acelerando el semáforo en rojo? No sabemos cuándo va a ponerse en verde. Soltamos el acelerador y le dejamos el cambio puesto nomás. Eso igual va a hacer que el mismo motor empiece a girar más rápido. Y claro, como es el movimiento inercial que está girando el motor, también no va a necesitar consumir combustible. Eso es mejor que dejarlo en neutro. Hay mucha gente que hace dejar en neutro el vehículo y se aproxima al semáforo con el motor en neutro, ¿ya? Eso es una medida de ahorro equivocada porque no ahorra combustible. El ralentí ya sí gasta combustible. Y aquí vamos a explicar lo que es el ralentí, porque lo había mencionado al principio, ¿ya? El ralentí es la velocidad de funcionamiento del motor, la velocidad de giro. ¿Se acuerda que al principio hablábamos de las RPM, de las revoluciones por minuto, que tantos giros daba el motor antes de, o al estar encendido? Ya. Cuando el motor está encendido, ¿cierto? Y nadie lo está acelerando, ahí nomás. Eso se llama ralentí, ¿ya? Y la velocidad de giro por sí solo del motor. Mientras el motor esté en el ralentí, si tiene un cambio puesto, puede avanzar en el plano todo lo que quiera, sin acelerar, ¿ya? Eso finalmente, claro, en neutro gasta combustible, pero si nosotros cuando ya nos hemos movido, dejamos el cambio puesto y soltamos el acelerador, eso no gasta combustible, ¿ya? Ve, ¿cuándo debió de estar en neutro? Cuando usted ya se haya detenido en el semáforo, ¿cierto? Vaya frenando, 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 vaya reduciendo su velocidad y para detenerse, embrague a fondo, freno, ahí coloco el neutro y ahí suelto el embrague. Y ahí es conveniente dejar en neutro. 32. Lo primero que se debe considerar para tener una conducción eficiente es A. Planificar la ruta de salir con tiempo. B. Verificar las condiciones climáticas o realizar un mantenimiento al vehículo. Qué buena pregunta, Juan. Ralentí y tacómetro. El tacómetro es el instrumento, Juan. El tacómetro es todo este instrumento que mide las RPM, las revoluciones por motor, ¿ya? El ralentí es una posición de la aguja en el tacómetro que mide los giros que está dando el motor cuando está encendido, pero nadie lo está acelerando, ¿ya? Ese ralentí puede estar más alto cuando el motor está en frío. ¿Para qué? Para generar más calor. Y es como que el corazón late más fuerte, ¿cierto? Cuando uno corre, por ejemplo, es como eso, ¿ya? El ralentí está ahí, ¿cierto? Es más alto cuando el motor está en frío, pero cuando ya empieza a entrar en temperatura de trabajo debería bajar, bajar y estar ahí cerca del uno. Ya eso es con respecto al ralentí, ¿ya? Y como usted lo ha dicho también respecto a la pregunta 32, lo primero que se debe considerar para tener una conducción eficiente es saber para dónde vamos, planificar la ruta, tener tiempo también, porque muchas veces cuando nos vemos en contra del reloj nos apuramos más y eso hace que la seguridad nuestra pueda reducirse porque nos arriesgamos un poco más y gastamos más combustible. Letra A. Así es, Henry. Muy bien. Excelente. 33 de 35, quedan poquitas. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible de un motor? A, un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un igual consumo de combustible. B, un motor exigido a mayores revoluciones podría tener un mayor consumo de combustible también. Por ello, se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. O un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un menor consumo de combustible. Exigido a mayores revoluciones quiere decir que yo lo llevo a mayores revoluciones, ya porque muchas veces una revolución alta, si yo voy frenando, no gasta combustible, pero si yo quiero acelerar, ahí está el problema, porque cuando yo acelero incorporo combustible al auto, y si yo acelero y lo llevo a una revolución mucho mayor, el combustible, el consumo de combustible puede ser también mayor, ¿ya? Letra B. Por eso siempre se trabaja en los motores las revoluciones apropiadas para aprovechar el movimiento inercial que ya se ha generado y mantener el torque bien parecido en el desplazamiento horizontal. 34. Con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? A. Frenar firmemente. B. Sujetar el volante con firmeza. Tratar de no apretarlo, ya, pero sostenerlo con firmeza. Girarlo en contra del viento. Sujetarlo con firmeza y girarlo a favor del viento o soltarlo y de alguna manera esperar a que gire solo contra el viento. Porque claro, si yo lo suelto, ¿cómo lo voy a girar? No puedo soltar el volante, las dos manos siempre van al volante, aquí al lado.
a las 10 para las 2 de un reloj. Es como si usted, por ejemplo, considerara el volante como un reloj y colocara las manos, una mano a la izquierda en el 10 y la otra mano en el 2. Esa es la posición que se recomienda en el libro. Y claro, no apretarlo, pero sí sostenerlo con firmeza y en caso de que el viento lo lleve para la izquierda, usted lo gira para el otro lado, siempre en contra del viento, no esperar a que el viento se lo lleve. Y la última, un conductor que se encuentra detenido en su vehículo debido a una congestión vehicular muy grande. ¿Será conveniente apagar el motor del vehículo? A, sí, porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. B, es indiferente a que no influye el consumo de combustible. O no, porque al ser una detención momentánea el gasto es mayor. Todo va a depender del entorno. ¿Se enfrenta usted en esta situación de la pregunta 35 a una congestión extremadamente grande donde hay tacos, hay banderero, qué sé yo? En algunos casos, en detenciones mayores a un minuto y sobre todo muchos mayores a un minuto, ¿cierto? 5, 10, 15 minutos. Apagar el motor muchas veces la mejor opción para no contaminar ni gastar tanto combustible. ¿Ya? Bien, reforzamos hartas cositas, explicamos lo que era el ralentí, que había quedado pendiente, por supuesto, del tema de conducción eficiente. Excelente, más o menos, o sea, excelente el desempeño en realidad de usted, ¿cierto? Acá en este test, en práctica test. Sí, en detenciones mayores a un minuto, dice el libro María Fernanda, pero bueno, más allá de eso, igual puede ser considerado con mucha más necesidad, ¿ya? Esto queda guardado para usted, vamos a dejarlo, por supuesto, en la plataforma, en un par de minutos más va a quedar subida para que usted lo pueda compartir y revisar cuantas veces quiera. Muchas gracias, soy el profe Peter y voy a estar esta semana reemplazando de las 10 de la mañana a la profe Vale y a las 11 o sea, a las 10 de la mañana el profe Mauricio y a las 11 de la mañana también. Y en la noche, hoy también, a las 21 horas, vamos a ver también el resumen del tema y vamos a hacer otro test también del mismo tema, por supuesto, con preguntas diferentes y aleatorias para que vayamos repasándolo cada día más. Hoy, conducción eficiente. Mañana, informaciones importantes. Mañana vamos a ver los gases contaminantes nuevamente, leyes de tránsito, vamos a ver señales de tránsito también y mucho más. ¿Ya? Así que tenga un lindo día. Muchas gracias por acompañarnos. Que a usted que está viendo esto grabado también en la plataforma, también deseo que le vaya muy bien en su pruebita teórica y práctica de la municipalidad. Nos vemos. Gracias. Nada, ábreme, a ver, una consulta. Es el primer live que me conecto. Consulte nomás. Mientras deteníamos la grabación.